Durante años, fue el orgullo de todo un país. El chico que salió de Guadalajara y terminó metiéndole goles al Chelsea, al Barça, a Argentina. Un héroe moderno. Pero de pronto, algo cambió. Su mirada, sus palabras, sus decisiones dejaron de ser las de antes. Y un día, subió un video. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices. Lo que dijo incendió redes, sacudió al fútbol y hasta obligó al gobierno a intervenir. Y ahora, después de días de silencio, Chicharito habló, y lo que acaba de declarar está dejando a todos más que impactados. Para entender la importancia de sus palabras y por qué el nombre de Chicharito está hoy en el centro de un huracán, primero hay que mirar el contexto, no el superficial, sino el profundo, lo que viene gestándose hace años, en silencio, porque no estamos hablando de un jugador más. Javier Hernández es, para muchos, el rostro del fútbol mexicano moderno, el máximo goleador de la historia de su selección, el niño que creció en una familia de futbolistas, pero que hizo lo suyo a base de esfuerzo, velocidad y una capacidad para aparecer en el lugar justo, en el momento exacto. Fue uno de los primeros en abrirle las puertas de Europa a toda una generación. Jugó en el Manchester United, donde compartió vestuario con leyendas. Se puso la camiseta del Real Madrid, y no solo estuvo de paso, marcó goles decisivos, jugó Champions, se ganó el respeto del mundo. Pasó por el Sevilla, por el West Ham y más tarde en la MLS. Donde iba, dejaba su huella. Y lo hacía no solo con goles, sino con una energía distinta. Optimista, contagiosa. Chicharito fue, durante años, el embajador perfecto. El mexicano que triunfaba afuera, que hablaba inglés fluido, que daba entrevistas con carisma, que representaba bien al país. En un momento donde casi no había referentes mexicanos en el fútbol europeo, él era el estandarte. Pero también es un tipo que nunca fue indiferente, ni en la cancha ni fuera de ella. Siempre quiso más allá del gol, más allá del juego, y ese deseo de ir más allá lo fue llevando por caminos cada vez más extraños. En los últimos años, su figura fue mutando, de ídolo querido a personaje discutido. Su llegada a la MLS coincidió con un cambio en su forma de ver la vida, influenciado por figuras como Diego Dreyfus, un coach que se volvió su guía espiritual, su sombra, su voz detrás de cada pensamiento. Y eso empezó a notarse. Ya no hablaba como antes, ya no jugaba como antes, ya no era el Chicharito de siempre. Pero lo que más dolió no fue que bajara su nivel, ni que se volviera más introspectivo. Lo que dolió fue que, en medio de ese cambio, empezó a alejarse de todos, de sus compañeros, de la afición, incluso de la selección. Hubo quienes dijeron que estaba desenfocado, otros que simplemente había despertado. Lo cierto es que el Chicharito que hoy conocemos es un reflejo complejo de aquel chico humilde que rompía redes en el Bernabéu. Y justo cuando parecía haber encontrado un nuevo equilibrio en su vida, algo se desató. Un punto de quiebre que expuso lo que realmente pensaba y que, sin buscarlo, terminó rompiendo todo. Foco de conflicto. Para entender el verdadero peso del conflicto y por qué hasta su propio club ya lo sancionó, hay que analizar el hecho puntual. No se trata de rumores ni de una frase sacada de contexto. Fue algo grabado, editado y publicado por el propio Javier Hernández en sus redes personales. En ese video, expresó lo siguiente. Mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. Encarnen su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar, que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices. Las repercusiones no tardaron en llegar. La Federación Mexicana de Fútbol, a través de su Comisión de Género y Diversidad, informó que se abrió un proceso de investigación para determinar una sanción económica. Fue el primer movimiento oficial, marcando que se trata de un caso que será tratado con seriedad. A esto se sumó el pronunciamiento del Club Deportivo Guadalajara, institución donde Chicharito juega actualmente. Emitieron un comunicado afirmando:
Los recientes mensajes que se publicaron en redes sociales representan una postura individual, ajena a los principios y valores de nuestra institución. El club ha tomado las acciones correspondientes según el reglamento interno. Además, se confirmó que no se le renovará el contrato al finalizar la temporada. En cuanto a sus compromisos comerciales, la marca Puma, patrocinadora habitual del jugador, también fijó su posición, aunque sin mencionarlo directamente, reafirmaron su rechazo a cualquier declaración que vaya contra la equidad y el respeto, y se deslizó que el vínculo con el jugador estaría en revisión. El impacto fue tal que incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al tema durante un acto público. Es muy buen futbolista, pero en el caso de sus dichos contra las mujeres, tiene mucho que aprender. Las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Y agregó, ser feminista significa reconocer a las mujeres como personas. Yo soy mamá, abuela, ama de casa, pero también soy la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Con esto, el asunto dejó de ser un simple revuelo futbolero. Se volvió un tema de conversación nacional, un punto de quiebre que cruzó los límites del deporte. Y mientras las instituciones tomaban medidas, el país entero empezaba a debatir, porque lo que más ruido generó, en medio de todo ese clima, fueron las declaraciones posteriores de Chicharito. Opiniones divididas. Para entender lo que provocó esta situación a nivel social, hay que mirar el eco que tuvo el conflicto en los medios, en la calle y en las redes, porque una cosa es lo que se dijo, y otra muy distinta, cómo lo recibió la gente. Apenas se publicó el video, surgieron dos bandos bien marcados. Por un lado, quienes criticaron fuertemente sus palabras y pidieron consecuencias. Por el otro, aquellos que lo defendieron, argumentando libertad de expresión y exceso de sensibilidad social. Desde los medios deportivos, la reacción no fue menos intensa. Periodistas de cadenas como ESPN señalaron que lo dicho por el delantero representa un retroceso en la lucha por la igualdad y que, siendo una figura tan influyente, tenía una responsabilidad mayor con lo que comunicaba. También se planteó si este tipo de expresiones debía ser motivo de sanción por parte de las instituciones, y muchos coincidieron en que la respuesta debía ser clara para marcar un precedente. Pero también hubo otras voces. Algunos periodistas deportivos, aunque no justificaron lo dicho, advirtieron que el castigo social había sido demasiado veloz. Se planteó si se estaba juzgando al futbolista o a la persona, si se podía separar su legado deportivo de sus convicciones personales. Incluso se mencionaron casos similares en otros países donde no se aplicaron medidas tan severas. En redes sociales, la grieta era evidente. Comentarios como «dijo lo que muchos piensan» o «lo cancelan por opinar distinto» se podían leer entre defensores, aunque eran ampliamente superados por mensajes de rechazo. También hubo quienes destacaron que el problema no era opinar, sino hacerlo desde un lugar que refuerza estructuras de poder ya desgastadas. Las discusiones escalaron rápido. Desde foros académicos hasta programas de radio, el tema dejó de ser estrictamente deportivo. Empezó a tocar fibras más profundas, el rol del hombre en la sociedad, el lugar de la mujer, el poder de las palabras y la influencia de los ídolos en una generación que ya no consume solo fútbol, sino también mensajes, posturas, discursos. Muchos se preguntaban si este episodio iba a marcar un antes y un después en la carrera de Javier, si su figura pública podía recuperarse o si ya había cruzado una línea sin retorno. Otros, en cambio, creían que esto sería solo una tormenta pasajera, que el tiempo acomodaría las cosas y que él sabría cómo salir. Lo cierto es que el debate quedó abierto. Cada opinión revelaba algo más profundo que el propio caso. Una sociedad dividida, que empieza a no tolerar ciertos discursos, pero que también discute qué hacer con ellos cuando salen a la luz. Y justo cuando parecía que ya todo se había dicho, fue el propio Chicharito quien volvió a hablar. La respuesta de Chicharito. Durante varios días, Javier Hernández guardó silencio. Mientras las redes se incendiaban, las instituciones emitían sanciones y los medios debatían sin parar, él no dijo una sola palabra. Para algunos,
Ese silencio era una señal de arrepentimiento. Para otros, una estrategia. Pero nadie sabía realmente lo que pasaba por su cabeza. Hasta que habló. Y cuando lo hizo, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Su comunicado fue breve, pero medido. Una publicación en sus redes, acompañada de una imagen neutra, sin logos, sin colores, dijo: «Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado. Nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir». Fue una frase que buscó mostrarse empática, aunque sin retractarse del todo. Luego agregó: «Aprovecharé esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mí mismo. Gracias por su comprensión, exigencia, amor y compañía en este camino». También incluyó una reflexión más amplia sobre su rol. Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad, especialmente en temas tan delicados. La publicación no tardó en volverse tendencia. Algunos lo tomaron como una disculpa sincera. Otros lo vieron como un intento de frenar el golpe mediático. Pero lo que dejó en claro es que, al menos por ahora, no piensa retroceder del todo en lo que dijo. No negó sus palabras, no borró el video, no culpó a nadie más. Se mostró abierto a la reflexión, pero sin ofrecer una autocrítica total. Esto generó una nueva ola de reacciones, no solo en redes, sino también dentro del mundo del fútbol. Algunos exjugadores salieron a decir que había que apoyarlo, que estaba enfrentando un linchamiento público desproporcionado. Otros insistieron en que no basta con lamentar, que hay que reconocer el error con claridad. Lo cierto es que sus palabras, lejos de cerrar el tema, abrieron una nueva fase, porque ahora el foco ya no está solo en lo que dijo, sino en cómo lo enfrenta. Lo único que quedó claro es que esta historia va mucho más allá de una simple polémica. No es solo sobre lo que dijo, sino sobre todo lo que desató. Porque a veces una frase no solo refleja lo que uno piensa, sino también lo que la sociedad ya no está dispuesta a aceptar sin discutir. Javier Hernández ya no es solo el futbolista que hizo historia con la selección, ni el goleador de clubes gigantes. Ahora es también el protagonista de un debate que incomoda, que divide, que obliga a mirar más allá del juego. Y esa incomodidad no tiene una sola respuesta. Hay quienes lo cancelan, otros lo justifican. Algunos creen que puede volver, otros dicen que ya no hay vuelta atrás. ¿Tú qué opinas? ¿Chicharito de verdad se pasó o simplemente dio su opinión, en un país con libertad de expresión? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras. Tal como es el caso de Carlos Vela, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.